En el siguiente video se busca, por medio de un análisis comparativo, ver las diferencias y similitudes que Bolivia y Portugal tienen y cómo estos son respuestas a su desarrollo actual. Se iniciará con Bolivia. Bolivia está ubicado en el centro de Sudamérica, teniendo como países vecinos a Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Su capital es La Paz y cuenta con un área total de 1.098.581 km², los cuales 1.083.301 km² pertenecen a la tierra y 15.280 km² a mar. Tiene una población de 10.461.053 personas. Cuenta con una tasa de natalidad de 22,77 nacimientos por cada 1.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 6,67 muertes por cada 1.000 habitantes. Su expectativa de vida es de 68 años. El 60,7% de la población habla español, pero lenguas indígenas como el quechua con un 21,2% y el aymara con un 14,6% también son consideradas como lenguas oficiales. El 3,6% restante pertenece a lenguas extranjeras. Su religión oficial es el catolicismo, sin embargo, este es mezclado en muchas ocasiones con las creencias tradicionales indígenas en varias comunidades. El clima de Bolivia varía con la altitud. Es húmedo y frío en las zonas cercanas a la cordillera de los Andes y las más alejadas es tropical. En su población hay diferentes grupos étnicos como los quechuas, mestizos, aymarás y blancos. La riqueza de la cultura boliviana se basa en ellos, sus danzas folclóricas, las cuales están influenciadas por inmigrantes europeos y africanos. Bolivia ha sido dominada por diferentes culturas a lo largo de su historia. Inicialmente, la civilización de Tinahuaco fueron quienes habitaron la meseta boliviana, los cuales se dividían en los indios aymarás, chiquitos y quechua. Después, en el siglo XV, el imperio inca fue quien controló y luego los colonizadores españoles fueron quienes sometieron a los habitantes a su gobierno, explotando el territorio. Se da el primer paso e intento de independencia en 1809, quedando libres de España, y 16 años después fue Simón Bolívar quien libera y bautiza el país. Sin embargo, tras la Guerra de Chaco y la Guerra del Pacífico, Bolivia pierde su acceso al mar contra Chile. Desde ese tiempo inicia un desnivel y lucha contra la pobreza, dando como resultado distintas revoluciones y golpes de Estado. El territorio boliviano cuenta con recursos naturales como estaño, gas natural, petróleo, zinc, tungsteno, antimonio, plata, hierro, plomo, oro, madera e hidroelectricidad. Con base a ello, exporta 10,65 billones de dólares, siendo el país número 91 internacionalmente, e importa 7,653 billones de dólares, teniendo el puesto 107 a nivel internacional. En cuanto a su tipo de gobierno, Bolivia es un estado plurinacional en el que se acepta y comprende que en la nación hay más naciones, es decir, que toma en cuenta su diversidad étnica indígena. Es una república presidencialista en la que el presidente es tanto jefe de Estado como de gobierno. Actualmente es Evo Morales, el primer presidente de origen indígena. Cuenta con las ramas del poder público como ejecutivo, legislativo y judicial, y gracias a la ubicación del poder ejecutivo en La Paz, esta es su capital. Está dividido administrativamente en 9 departamentos. Bolivia pertenece a distintas organizaciones internacionales como la Comunidad Andina de Naciones, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización Marítima Internacional, Unión Postal Universal, Organización Mundial de la Salud, entre otras. Sin embargo, Bolivia es conocido como uno de los países con áreas inferiores en Latinoamérica, como la pobreza, el desarrollo, la salud, la educación, la ilegalidad, entre otras. La desigualdad presente en los ingresos de Bolivia es considerada la más alta de Latinoamérica y una de las más altas en el mundo. La educación pública es de mala calidad, teniendo como resultado que los niños indígenas tengan menos posibilidades de alfabetizarse. La falta de agua potable y saneamiento básico contribuye a problemas de salud. Lastimosamente, la pobreza de Bolivia ha impedido el pleno desarrollo de la cultura boliviana en ciertas áreas. Por otro lado, un problema a nivel mundial es que este país es el tercer cultivador de coca y es país de tránsito para la cocaína con destino a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Europa. Los controles fronterizos entre estos son débiles. Por otro lado tenemos a Portugal. Portugal se encuentra ubicado en el suroeste de Europa, bordeado por el Océano Atlántico y oeste de España.
Su capital es Lisboa y cuenta con un área total de 92.090 km², los cuales 91.470 km² pertenecen a tierra y 620 km² a agua. Tiene una población total de 10.799.271 habitantes, los cuales tienen una tasa de natalidad de 9,5 nacimientos por cada 1.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 10,91 muertes por cada 1.000 habitantes. Su expectativa de vida es de 78 años. El portugués es su idioma oficial. El clima es mediterráneo por su ubicación. Es fresco y lluvioso en el norte y seco y caluroso en el sur. El 84,5% de la población de Portugal es católica, el 2,2% son cristianos, el 1,1% pertenece a religiones no especificadas y el 3,9% de la población no es creyente. A diferencia de Bolivia, en Portugal se encuentran grupos étnicos muy homogéneos, como los inmigrantes africanos y personas del este de Europa. La riqueza de la cultura de Portugal tiene sus raíces en la cultura de la antigua Roma, con influencias celtas y semitas. Es común ver a los portugueses en actividades culturales como exposiciones de arte, música, teatro y danza. En las aldeas y pueblos pequeños la actividad cultural gira en torno al folclore y el canto. Además, el fútbol y las corridas de toros mueven grandes masas en estas regiones. Por su ubicación, Portugal ha sido testigo de miles de embarques y desembarques que han permitido que se abra al mundo desde hace mucho tiempo. Inicialmente se situaban ahí personas de orígenes fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Con esta mezcla de cultura, Portugal fue uno de los primeros países en Europa. En el siglo XII se independiza de otros reinos peninsulares por Alfonso Enríquez, quien fue su primer rey. A partir de ahí, en los siglos XIV, XV y XVI, se crea el Imperio Portugués, siendo el primer imperio. Ellos son quienes encuentran vías comerciales hacia las Indias y son los primeros en navegar hasta África y América del Sur. Después fue sometido por el trono español. Con las guerras napoleónicas, la independencia de Brasil y las luchas entre partidos políticos se debilitó la monarquía y ésta se acabó llegando a la república. El territorio portugués cuenta con recursos naturales como peces, corcho, mineral de hierro, cobre, zinc, estaño, tungsteno, plata, oro, uranio, mármol, arcilla, yeso, sal y hidroelectricidad. Con base a ello, exporta 58,24 billones de dólares, siendo el país número 56 a nivel mundial, e importa 69,48 billones de dólares, ocupando el puesto 43 internacionalmente. En cuanto a su tipo de gobierno, Portugal es una república semipresidencialista, en la que el presidente es elegido cada 5 años por votación popular, siendo jefe de gobierno. Actualmente es Aníbal Cavaco Silva, y el primer ministro es elegido por el Parlamento, siendo el jefe de Estado. Actualmente es Pedro Passos Coelho. Portugal está dividido administrativamente en 18 distritos. Portugal pertenece a distintas organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Agencia Internacional de Energía y Organización Hidrográfica Internacional, entre otras. Sin embargo, durante los últimos años, Portugal ha enfrentado distintos problemas económicos, los cuales lo han llevado a una recesión. Esto también ha dado pie para que sus habitantes protesten en contra de la troika y recortes del gasto público. A pesar de ello, en septiembre del presente año, Portugal mejoró sus exportaciones, haciendo que su PIB aumentara, lo cual lo lleva al camino de terminar con la recesión. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos concluir que tanto Portugal como Bolivia están en crecimiento. Bolivia se encuentra dentro de los países menos favorecidos de América Latina, mientras que Portugal, a pesar de su crisis económica, no es considerado así. Por otro lado, el crecimiento de Portugal también se debe a que éste llegó a ser imperio, colonizando distintos lugares del mundo, mientras que Bolivia fue colonizada por el Imperio Español. Esto trajo diferencias al momento de desarrollarse como países independientes. Lo anterior es evidenciado en el índice de desarrollo urbano de los países, estando Portugal de puesto 43 a nivel mundial, mientras que Bolivia está de 108.